Mientras el enemigo permanezca al frente, yo seguiré peleando. Recuerda que soy el orgulloso príncipe de los Saiyajin, no puedo retractarme. ¡Yo soy un guerrero Saiyajin! Hay una sensación que pocas personas admiten en voz alta, porque suena egoísta, suena exagerada y sobre todo, da miedo reconocerla. Es la sensación de que sin importar cuánto hagas, nunca parece ser suficiente. Consigues ese trabajo, dura unos días, aprendes una nueva habilidad y ya estás pensando en la siguiente. Cumples una meta, pero en lugar de sentir paz, solo aparece otra más. Es como correr detrás de una línea de meta que se aleja cada vez que crees haber llegado. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera sabemos contra quién estamos compitiendo. Solo sentimos que debemos demostrar algo, a alguien, o quizá a nosotros mismos. Porque hay personas que no buscan éxito, buscan una prueba de que merecen estar aquí. Y cuando el éxito se convierte en la única forma de sentir que vales, nunca hay una victoria suficiente. Curiosamente, una de las historias que mejor retrata esa batalla no está en un libro de psicología, está escondida en un anime que millones vimos cuando éramos niños, porque durante años pensamos que la historia de Vegeta era la de un príncipe orgulloso que quería superar a Goku, pero creo que nos equivocamos. La verdadera historia de Vegeta nunca trató sobre ser el más fuerte, trató sobre una pregunta mucho más dolorosa. ¿Qué pasa cuando toda tu vida intentas demostrar que eres suficiente y aún así nunca logras creerlo? Hay algo que la mayoría de personas no entiende sobre quienes viven intentando demostrar su valor. No empezaron haciéndolo porque quisieran, empezaron porque en algún momento de su vida sintieron que tener valor dependía de cumplir una expectativa, y esa es una carga muy difícil de soltar. En el caso de Vegeta, esa expectativa existía incluso antes de que pudiera decidir quién quería ser. No nació siendo un guerrero cualquiera, nació siendo un príncipe. Y con ese título, también heredó una idea, que debía ser el más fuerte, que debía estar por encima de todos, que fallar no era una opción. Imagina crecer creyendo que tu valor no depende de quién eres, sino de cumplir una imagen que otros construyeron para ti. Porque cuando te enseñan que solo vales mientras seas excepcional, ser simplemente humano empieza a sentirse como un fracaso, y entonces sucede algo que cambia su vida para siempre. Freezer, destruyes el planeta Vegeta, acaba con su raza, con su familia, con todo aquello que daba sentido a su identidad. En cuestión de segundos, el príncipe deja de tener un reino, pero nunca deja de sentirse obligado a comportarse como un rey. Y creo que ahí nace la verdadera herida de Vegeta, no cuando pierde su planeta, sino cuando pierde el lugar que justificaba quién era. Porque cuando una persona construye toda su identidad sobre un solo pilar, y ese pilar desaparece, no solo pierde algo, empieza a perderse a sí misma. Logras creerlo. Quizá por eso muchas personas sienten un vacío enorme cuando pierden un trabajo, cuando termina una relación, cuando abandonan un deporte o cuando dejan de ser el mejor en aquello que les daba identidad. No siempre duele lo que perdiste. A veces duele no saber quién eres sin eso. Y Vegeta pasó el resto de su vida intentando llenar exactamente ese vacío. Pensó que la respuesta era hacerse más fuerte. Pensó que si volvía a convertirse en el guerrero más poderoso del universo, todo volvería a tener sentido. Pero hay un problema con intentar sanar una herida demostrando cosas. Nunca sabes cuándo es suficiente, porque siempre aparece una meta nueva, un rival nuevo, una comparación nueva. Y justo cuando Vegeta creyó que había encontrado el camino para recuperar el control de su vida, apareció alguien que destruyó todo aquello en lo que creía. No fue Freezer, no fue Cell, fue un Saiyajin de clase baja, que jamás debió estar a su nivel. Hay una idea que se repite una y otra vez cuando hablamos de Vegeta.
todo habría sido diferente si nunca hubiera conocido a Goku. Pero creo que eso no es cierto, porque Goku no creó la inseguridad de Vegeta, solo la hizo imposible de ignorar. Y esa diferencia cambia toda su historia. Durante años, Vegeta creyó que el mundo seguía una lógica muy simple. Si nacías con más talento, debías ganar. Si eras el príncipe de los Saiyajin, debías ser el más fuerte. Si entrenabas más que los demás, el resultado tenía que reflejarlo. Era una forma de entender la vida donde todo parecía justo. Hasta que apareció Goku, un guerrero de clase baja, alguien que, según todas las reglas con las que Vegeta había crecido, jamás debería haber podido superarlo. Y sin embargo, lo hacía, una y otra vez. Pero aquí ocurre algo muy curioso. Vegeta y Goku entrenaban todos los días. Los dos querían ser más fuertes. Los dos disfrutaban pelear. Entonces, ¿por qué uno encontraba paz mientras el otro nunca dejaba de sufrir? La respuesta no está en su fuerza, está en el motivo por el que peleaban. Goku nunca entrenó para demostrar que valía. Entrenaba porque amaba descubrir hasta dónde podía llegar. Su rival no era Vegeta, era el Goku de ayer. Vegeta, en cambio, no entrenaba para crecer, entrenaba para alcanzar. Y cuando conviertes tu crecimiento en una persecución, nunca dejas de correr, porque siempre hay alguien delante, siempre existe un nuevo objetivo, siempre aparece otro Goku. Y aquí está la parte que más me rompe de toda su historia. Creo que Vegeta nunca quiso ser como Goku. Lo que realmente quería era sentirse como Goku, despertar sin cargar con el peso de tener que demostrar algo, disfrutar una pelea sin que su identidad estuviera en juego, perder sin sentir que él era el fracaso, porque hay una diferencia enorme entre perder una batalla y sentir que tú eres la derrota. Vegeta jamás logró separar esas dos cosas, y cuando eso pasa, cada persona que avanza se convierte en una amenaza. Cada éxito ajeno parece un recordatorio de que tú no eres suficiente. Quizá por eso hay gente que no puede alegrarse cuando a alguien más le va bien, no porque sean malas personas, sino porque, sin darse cuenta, han convertido la vida en una competencia. Y en una competencia, el éxito de otro siempre parece una derrota propia. Eso explica una de las decisiones más incomprendidas de Vegeta. Cuando deja que Cell alcance su forma perfecta, muchos dicen que fue por orgullo. Yo creo que fue por desesperación, porque ya no necesitaba derrotar a Cell, necesitaba demostrarse que todavía era capaz de vencer al rival más fuerte. No estaba peleando contra Cell, estaba peleando contra la voz que llevaba años diciéndole que nunca era suficiente. Y esa voz siempre encontraba una nueva razón para seguir hablando. Si la historia terminara aquí, podríamos pensar que Vegeta simplemente necesitaba entrenar más, ser más fuerte, esforzarse un poco más. Pero ese nunca fue el problema, porque hay algo que pocas veces entendemos sobre la necesidad de demostrar nuestro valor. No importa cuánto consigas, si la raíz sigue intacta, la herida encuentra otra forma de hablar. Y creo que ningún momento representa eso mejor que Majin Vegeta. Durante años pensé que esa transformación trataba sobre el poder. Hoy creo que trataba sobre el miedo, porque Babidi nunca creó un nuevo Vegeta. Solo le ofreció algo que él llevaba años buscando, una oportunidad para volver a sentirse suficiente. Y eso es lo más trágico. Después de haber derrotado enemigos imposibles, después de haber entrenado hasta romper su cuerpo, después de haber construido una familia, todavía seguía creyendo que su valor dependía de vencer a Goku, como si toda su vida pudiera resumirse en una sola pelea. Y, si somos honestos, ¿cuántas veces hacemos exactamente lo mismo? Pensamos que cuando consigamos ese trabajo, por fin nos sentiremos suficientes. Cuando tengamos más dinero, cuando nuestro proyecto funcione, cuando alguien nos reconozca, cuando nuestro cuerpo cambie, entonces podremos descansar. Pero llega ese momento, y la paz dura apenas unos días, porque el objetivo nunca fue el objetivo. Era la esperanza de que, al alcanzarlo, por fin dejaríamos de sentir ese vacío.
y ningún logro puede llenar una herida que nunca fue causada por la falta de logros. Eso es lo que le ocurre a Vegeta. No pelea contra Goku, pelea contra la versión de sí mismo que siente que nunca estuvo a la altura. Y esa batalla es imposible de ganar, porque no importa cuántas veces derrotes al mundo, nunca podrás convencer a una voz que ya decidió que nunca eres suficiente. Pero toda historia necesita un punto de quiebre, un momento donde el personaje deja de preguntarse, ¿cómo puedo demostrar quién soy? Y empieza a preguntarse algo completamente distinto, ¿quién quiero ser? Y curiosamente, ese momento nunca llegó durante una pelea. Llegó cuando Vegeta dejó de mirar a su rival y empezó a mirar a las personas que tenía a su lado. Hay una escena de Dragon Ball que siempre me ha parecido mucho más importante que cualquier transformación. No tiene la mejor animación, no tiene la pelea más espectacular, ni siquiera tiene a Vegeta peleando, solo lo vemos observando. Mientras Goku enfrenta a Kid Buu, Vegeta hace algo que parecía imposible. Deja de luchar contra él. Y no hablo de los golpes, hablo de esa batalla silenciosa que llevaba años ocurriendo dentro de su cabeza. Por primera vez, acepta que Goku es mejor, pero esa frase suele malinterpretarse. Muchos creen que en ese momento Vegeta se rindió. Yo creo que ocurrió exactamente lo contrario. Por primera vez en toda su vida, dejó de necesitar ganar. Y esas dos cosas no son iguales, porque rendirte es abandonar quién eres, pero dejar de competir con alguien, a veces es la primera vez que empiezas a descubrirlo. En ese instante, Vegeta comprende algo que llevaba toda la vida buscando. Nunca necesitó vencer a Goku. Necesitaba dejar de usar a Goku como una medida de su propio valor. Y creo que esa es una de las lecciones más difíciles de aprender como adultos. Porque todos tenemos un Goku. Ese compañero que parece avanzar más rápido. Ese amigo que ya cumplió los sueños que tú apenas estás persiguiendo. Ese creador cuyo canal crece mientras el tuyo parece estancado. Esa persona que, sin quererlo, se convierte en el estándar con el que empiezas a medir toda tu vida. Y poco a poco, dejas de preguntarte quién quieres ser, para empezar a preguntarte por qué todavía no eres como él. Pero ahí está la trampa, porque el problema nunca fue Goku. El problema fue convertirlo en un espejo que solo reflejaba aquello que Vegeta creía que le faltaba. Y quizá nosotros hacemos lo mismo. Miramos la vida de otras personas buscando inspiración y terminamos utilizándola como evidencia de que no somos suficientes. Tal vez por eso nunca sentimos paz, porque no estamos construyendo nuestra vida. Estamos intentando alcanzar la de alguien más, y esa carrera nunca termina. Siempre habrá alguien con más dinero, más talento, más reconocimiento, más experiencia. Siempre habrá otro Goku. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a seguir dejando que otra persona decida cuánto vales? Quizá por eso Vegeta es uno de los personajes más humanos que existen, no porque fuera perfecto, ni porque se volviera el más fuerte, sino porque pasó toda una vida buscando su valor en el lugar equivocado. Y cuando por fin dejó de perseguir a Goku, no perdió a su rival, se encontró a sí mismo, porque hay batallas que no se ganan derrotando a alguien más, se ganan el día que dejas de demostrar que mereces existir. Y quizá ese sea el verdadero segundo acto de cualquier persona, no cuando consigue aquello que tanto perseguía, sino cuando descubre que su valor nunca dependió de alcanzarlo,